Bueno, profes, muy buen día. Este video que voy a realizar en el día de hoy es para tratar de explicar de una manera lo más clara posible cómo realizar una evaluación virtual a través de la plataforma, es decir, no a través de un formulario de Google, sino a través de la misma plataforma y que tiene todavía más cosas que podemos explorar y que podemos usar para una evaluación virtual. Tiene muchas más funciones que, por ejemplo, esos formularios de Google. El video de pronto salga un poquito largo, ¿sí? Porque voy a tratar de explicar todas las posibilidades que se le pueden presentar para que, digamos, les quede claro y este video les quede como consulta cada vez que necesiten o requieran realizar una evaluación, ¿ok? Bueno, entonces, dejando eso claro, de que el video de pronto va a ser un poquito extenso, igual ustedes van a poder adelantar y atrasar en función de lo que necesiten en el video. Pero en el video entonces vamos a tratar varios ítems. Primero vamos a ver cómo se crea una evaluación. Después vamos a mirar cómo programar la evaluación, es decir, programarla para que el estudiante le salga y la pueda realizar. Después vamos a ver cómo se suben las notas de la evaluación directamente a la planilla de notas sin que ustedes tengan que pasarla una por una, sino que automáticamente la plataforma lo hace. Entonces es un desgaste menos que hay que hacer ahí, que por ejemplo con los formularios de Google, pues él se las calificaba, pero entonces a ustedes les tocaba, o a nosotros, a uno mismo le toca subirla después a la plataforma. Aquí no, aquí la plataforma del colegio la califica y automáticamente también se la sube a la planilla de notas y ustedes no tienen que hacer sino un procedimiento que dura si acaso 5 segundos. Vamos a aprender también a cómo reprogramar una evaluación para aquellos estudiantes que, por ejemplo, les sucedió un inconveniente en el momento de la evaluación, no pudieron hacerla porque ese día se le fue la luz, porque entonces podemos reprogramarla para otro día, para otra hora y sin tener que hacerla nuevamente desde cero. También vamos a mirar cómo podemos habilitar de nuevo a un estudiante de que, por ejemplo, el estudiante esté realizando la evaluación y se le fue la luz y después que le llegue la luz, lo llama usted, profe, se me fue la luz y si puedo iniciar otra vez, ¿sí? Entonces darle cómo podemos configurar esa opción. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con el primer ítem que les acabé de decir sobre cómo crear una evaluación. Lo primero que debemos hacer es meternos aquí donde dice menú, en el menú de la plataforma, bajamos hasta donde dice aquí evaluación virtual. ¿Listo? Yo obviamente voy a hacer una evaluación de prueba, no voy a hacer la evaluación mía, porque pues obviamente va a quedar ahí en el video y no falta de pronto un estudiante que se encuentre el video y digamos sepa después el día de la evaluación las respuestas a mis preguntas, ¿no? Entonces vamos a darle clic aquí donde dice nueva evaluación, ¿ok? Entonces, ahí donde dice nueva evaluación, vamos a escoger el grado. ¿Listo? En este caso voy a hacer el ejemplo con el grado sexto y voy a escoger la asignatura de Éticas, Valores y Cátedra de la Paz. ¿Ok? El tema que voy a tratar, pues simplemente es ponerle como el tema del cual va a tratar la acumulativa. Entonces, pues aquí yo voy a poner cualquier cosa, colores, voy a poner colores. No, colores no. No sé, conocimiento general, cultura general. Listo, y le vamos a dar guardar. Con ese pequeño paso, acabamos de crear una evaluación, ¿cierto? Pero obviamente, pues, tenemos que, obviamente tenemos que crear las preguntas y las respuestas, ¿cierto? Pero ya está hecha la evaluación. ¿Listo? Entonces, miren lo que les aparece. Esta es la evaluación, ¿sí?
Dice de ID, es como un código de creación, es el 6, el grado sexto, el área es ética, la asignatura es ética, el tema es cultura general, el nombre que le dimos, y el docente pues obviamente soy yo. Miren lo que le aparece aquí, puntuación total 0 y total pregunta 0, ¿cierto? Ya está creada la evaluación, pero tenemos que empezar entonces a crear las preguntas. ¿Listo? Entonces vamos a crear preguntas. Entonces, para crear la pregunta, miren que es bastante sencillo, solo damos clic aquí donde dice nueva pregunta. Entonces, nos aparece esta casilla. Entonces, miren las opciones que tenemos al momento de crear una pregunta. Entonces, empecemos por aquí. El tipo de pregunta, ahí solamente la plataforma solamente tiene dos opciones como tipo de pregunta. La selección múltiple sencilla y la selección múltiple compuesta. Es decir, como la plataforma está configurada para que ella misma, ella solita, califique cualquier evaluación, entonces aquí no existe la opción de pronto de contestar libremente, ¿cierto? Como de pronto si está en Google Forms. Entonces, aquí pues tenemos esa dificultad, ¿no? Entonces, si su examen o su evaluación es, digamos, en tipo abierto, entonces no le va a servir de la plataforma. Pero como se supone que las acumulativas toda la vida en el colegio ha sido de opción múltiple, pues entonces, pues por eso está esa opción. Pero hay dos opciones de opción múltiple, la opción múltiple sencilla y la compuesta. Entonces aquí paso a explicar qué es cada una para que ustedes sepan y usen la que necesiten. La selección múltiple sencilla es esa selección múltiple donde hay varias opciones de respuesta, pero solo una es verdadera, solo una exclusivamente una es la verdadera. En la selección múltiple compuesta, en cambio, ustedes pueden coger varias opciones como verdaderas. ¿Listo? Entonces vamos a empezar yo voy a hacer varias preguntas con varias opciones y varios tipos de preguntas como para que se den cuenta de cómo lo podemos hacer. Entonces aquí, selección múltiple sencilla, vamos a decir que es una pregunta de selección múltiple sencilla. La puntuación. Esta pregunta, ¿qué puntuación le damos? Entonces, miren, si ustedes ponen que la puntuación es 0, lo dejan así en 0, le dan a entender a la plataforma de que todas las preguntas tienen el mismo valor. Es decir, la calificación es 100, ¿cierto? Si a ustedes les salen 10 preguntas y en todas las preguntas la puntuación es 0, la plataforma va a entender, bueno, listo, entonces 100 lo divido entre 10 y cada pregunta vale 10, ¿cierto? Pero ¿por qué está esa opción? Porque puede ser de que ustedes hagan un examen y ustedes algunas preguntas quieran que unas valgan más y otras valgan menos, ¿cierto? Entonces yo voy a hacer ese ejemplo. Ya saben que si lo que quieren es que todas las preguntas valgan igual, este ítem ni siquiera lo miren, déjenlo así en 0 como está. ¿Listo? Así totalmente en 0. ¿Ok? Listo. Entonces, pero en mi caso voy a hacer el ejemplo como si cada pregunta valiera diferente. Entonces yo voy a decir que esta primera pregunta, no sé, vale 20, tiene un valor de 20 sobre 100, ¿no? La nota total es 100, pero tiene un valor de 20, ¿sí? Activo o inactivo. Usted esta pregunta la puede activar o inactivar, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa eso de activar o inactivar? Resulta, le voy a poner un ejemplo. Imagínense que ustedes crean esta evaluación y crean 30 preguntas, ¿cierto? Pero digamos que no va a usar las 30 preguntas, sino que va a hacer un examen de 10 preguntas. Entonces, usted puede desactivar la pregunta para que esta pregunta no salga en este examen, ¿cierto? Pero de pronto con otro salón usted quiere que salga esa pregunta en otro salón. Entonces, cuando vaya a crear la, la, la evaluación en otro salón, ¿cierto? Entonces la activa, ¿sí? En este caso, pues yo lo voy a poner activa, ¿listo? O sea, yo quiero que aparezca esta pregunta que estoy creando, obviamente. Entonces, cualquier pregunta, no sé, ¿de qué color es el cielo? Por ejemplo. Estoy inventando una evaluación cualquiera, ¿cierto? Entonces, esta es la pregunta. Ojo, porque esta es solo la pregunta. ¿Qué otra cosa tiene? Mire, tienen para que, por ejemplo, ustedes pongan aquí un enlace de un video, de una imagen o
de lo que sea, y el estudiante cuando vaya a responder la pregunta pueda, digamos, ver ese enlace que ustedes le puso. O ustedes pueden poner, por ejemplo, un PDF, o pueden poner, por ejemplo, una imagen. Y ahorita vamos a hacer esos ejemplos, ¿cierto? ¿De qué color es el cielo? Listo, esa es la pregunta, le damos guardar. Entonces, miren que la pregunta quedó guardada. ¿De qué color es el cielo? ¿Cierto? Pero está solo la pregunta, faltan las respuestas. Entonces, vamos a darle clic aquí donde aparece respuesta dentro de esta pregunta y voy a darle clic allí. Entonces, ¿cuáles son las posibles respuestas? Entonces, no sé, rojo, ¿cierto? Rojo, como el cielo no es rojo, obviamente, entonces yo a esta respuesta voy a decirle que es incorrecta. ¿Listo? Entonces, incorrecta. Le doy guardar y miren lo que me aparece aquí. Ya me aparece la respuesta rojo. ¿Esto para qué? Para que la plataforma detecte cuando la pregunta es correcta o incorrecta. Ustedes obviamente tienen que decir a la plataforma porque pues no, digamos que no es inteligencia artificial, entonces ustedes tienen que decirle cuál es la correcta y cuál es la incorrecta. ¿De qué color es el cielo? Verde. Obviamente esta es una incorrecta, le damos guardar. Otra, azul. Entonces obviamente el cielo es azul, entonces le doy correcta, ¿cierto? No sé, morado, para que hayan 4 opciones, ¿cierto? Incorrecta, guardar. Listo, entonces miren que ya tenemos la primera pregunta. ¿De qué color es el cielo? Solo hay una respuesta correcta. ¿Por qué una respuesta correcta? Porque acuérdense, miren, es de selección múltiple sencilla. ¿Qué pasa si, por ejemplo, existiese otra pregunta, otra respuesta válida? Entonces, por ejemplo, azul clarito. Voy a poner que fuese una, y voy a decir, ese azul clarito es correcta, ¿cierto? Le doy guardar y mire lo que pasa. Azul, antes habíamos dicho que azul era la correcta, pero ahora se me puso incorrecta. ¿Por qué? Porque escogimos selección múltiple sencilla. Quiere decir que hay una única respuesta. Entonces, para esta pregunta tendríamos un problema y es que no podemos poner varias opciones. Y ahorita hacemos una pregunta donde sí podamos poner varias opciones. Pero aquí no, entonces tengo que quitar ese azul clarito. ¿Cómo eliminan ustedes la pregunta? Ah, que yo quiero eliminar este azul clarito, entonces le doy editar, ¿cierto? Perdón, editar no, borrar, porque lo que quiero es borrar, ¿sí? Y le doy sí. Pero vamos a tener un problema que ahora todas me quedan incorrectas. ¿Cómo pongo otra vez azul para que sea correcta? Le doy no en borrar, sino en editar. Le doy editar y le digo que esta es una respuesta correcta. ¿Listo? Y ya tengo la primera pregunta para mi evaluación, ¿cierto? Siguiente pregunta, quiero hacer otra pregunta, entonces le doy nueva pregunta, ¿sí? Aquí en esta pregunta yo voy a decir que quiero varias opciones, ¿cierto? A una misma pregunta, o sea, pueden haber varias opciones de respuesta en una misma pregunta, entonces voy a colocarle selección múltiple compuesta, ¿cierto? Y voy a decir que la puntuación, la anterior valía 20, yo voy a decir que esta vale, no sé, 30. Ya llevamos 50, ¿cierto? Es una pregunta activa, ¿cierto? La voy a dejar activa porque quiero que le aparezca al estudiante. Y la pregunta es, por ejemplo, ¿con qué herramienta se saca un clavo? ¿Cierto? Pero imagínense que ustedes aquí quieren, esa es la pregunta, ¿sí? ¿Con qué herramienta se saca un clavo? Es una pregunta que tiene una puntuación de 30, es de múltiple compuesta, es decir, hay varias opciones de respuesta y el estudiante tiene que escribirla, señalarlas todas, ¿no? Entonces, ¿con qué herramienta saca un clavo? Pues imagínense que entonces ahora en la respuesta vamos a crear las respuestas a esta pregunta, ¿con qué herramienta se saca un clavo? Entonces voy a darle aquí donde dice respuesta, ¿cierto? Y me aparece esto aquí, ¿cierto? Entonces, ¿con qué herramienta se saca un clavo? Por ejemplo, alicate. Pero yo quiero que al estudiante le salga la imagen de un alicate, entonces le doy aquí donde dice imagen, ¿cierto? Entonces busco por aquí, tengo yo una imagen de un alicate, si no estoy mal. Por aquí está. Mire, le doy guardar
Y listo, al estudiante le va a salir esta imagen cuando vaya a contestar el examen, ¿cierto? Entonces, no solo para que aparezca la letra, sino que aparezca la imagen. Listo, entonces le doy alicate. Ok, le doy guardar. Si ustedes quieren que le aparezca un PDF, listo, un PDF le va a aparecer, ¿cierto? Ustedes le dan clic aquí, seleccionar archivo y adjunta el PDF que ustedes quieren que le aparezca a ese estudiante, ¿cierto? Entonces voy a cancelar esto, ¿sí? O si ustedes, por ejemplo, quieren ponerle aquí en este link, vamos a hacerlo. Si ustedes, por ejemplo, quieren que les aparezca un link que hablen de herramientas manuales, no sé. Entonces, yo, por ejemplo, voy a coger este video y lo voy a poner aquí. Yo quiero que al estudiante le aparezca ese video cuando vaya a contestar la respuesta, ¿cierto? Obviamente la respuesta no es alicate, entonces vamos a decir que es una respuesta incorrecta, ¿cierto? Guardar. Siguiente posible respuesta. Entonces, no sé, cortafrío. Con un cortafrío se puede sacar un clavo, obviamente no, entonces podemos que es incorrecta, buscamos la imagen del cortafrío. Listo, entonces al estudiante le va a salir la imagen de un cortafrío. Siguiente pregunta, le doy guardar, ¿sí? Y automáticamente me sale para poner la siguiente pregunta. Entonces, martillo. Martillo es correcto, ¿cierto? Voy a agregar una imagen, ¿sí? Listo. Entonces, martillo es una respuesta correcta. Le doy guardar, ¿cierto? Destornillador es incorrecto. Voy a meter la imagen también. Le doy guardar. Y ahora voy a poner una porra, ¿cierto? Una porra, miren que una porra es una posible respuesta, ¿cierto? Entonces le voy a poner correcto, ¿sí? Aquí voy a poner otra vez el enlace del video ese. Voy a descargar. Espera un momento. De esa parte, si quieren, le pueden dar a adelantar. Aquí me estoy embolatando solo. Listo, entonces aquí voy a poner la imagen de la porra. Y listo. Guardar y guardar. Entonces miren que aquí lo que le quería mostrar es uno, de que podíamos poner links, videos en las posibles respuestas, ¿cierto? Pero también, como estamos en una selección múltiple compuesta, podemos colocar varias opciones correctas. ¿Qué pasa? Que el estudiante tiene que darle a las dos opciones correctas para ganarse los 30 puntos que yo le di a esta pregunta. Resulta que el estudiante le dio correcto solo al martillo y no le dio a la porra. Pues quiere decir que en esta pregunta solo va a ganar 15 puntos, ¿cierto? Porque cada una valdrá 15, ¿cierto? De una puntuación de 30 para esta pregunta. ¿Listo? Entonces ya llevo dos preguntas. ¿Sí? Miren que acá me van saliendo. Tengo una puntuación total de 50 y un total de preguntas de 2. Siguiente pregunta. Entonces, por ejemplo,
vamos a darle clic aquí a selección múltiple compuesta, ¿sí? Voy a darle una puntuación, llevamos 50, voy a darle 40, yo creo que esta pregunta va a ir a 40, ¿sí? Y la pregunta sería, ¿cómo se llama lo que ve en la imagen? ¿Sí? ¿Cómo se llama lo que ve en la imagen? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Es una pregunta donde usted le va a mostrar una imagen al estudiante y él tiene que decir, ¿qué es eso? Entonces, por ejemplo, yo voy a coger la imagen. Yo quiero que el estudiante me conteste qué es ese objeto que aparece ahí, ¿cierto? Listo. O si usted quiere, por ejemplo, le da el link de esto, usted puede ponerle, no sé, moto. Por ejemplo, usted copia la dirección de la imagen, ¿cierto? Porque si el estudiante no sé, para que el estudiante vea la imagen también en el internet o qué sé yo, ¿sí? Le dan guardar, listo. Y esa es la pregunta. Pero entonces, ¿cuáles son las opciones? ¿Sí? Entonces le doy respuesta, entonces es un carro. Obviamente no es un carro, entonces le damos incorrecto. Aquí sí no vamos a meter imágenes. Moto, esa es la respuesta correcta. No sé, elefante, es incorrecta. Una casa, incorrecto, ¿cierto? Y listo, ya tenemos la tercera pregunta, ¿ok? Tenemos 3 preguntas. ¿Qué otro tipo de cosas podemos hacer aquí? Agregar PDFs y documentos, ¿cierto? Entonces, otra pregunta, por ejemplo, de múltiple respuesta. Entonces, múltiple respuesta, ¿sí? ¿Qué forma tiene la Tierra? ¿Cierto? Es una posible pregunta, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, le puedo poner la foto, una imagen del planeta Tierra, ¿cierto? El link, ¿sí? Ustedes, eso obviamente, ustedes pueden jugar y cacharrear con eso, ¿cierto? Para que el estudiante vea, pues, la imagen de la Tierra, ¿cierto? ¿Qué forma tiene la Tierra? Listo. Con mayúscula. Y le damos guardar. Entonces, vamos ahora a anexar las respuestas, ¿cierto? Entonces, miren que aquí valía 40, entonces ya llevamos 90, ya solo queda 10. Entonces, esta pregunta solamente, perdón, aquí no le dimos puntuación a esta pregunta, ¿cierto? Entonces, mire, podemos editar, ¿no? Un error que se puede cometer. Que se les olvidó ponerle puntuación. Hay que ponerle puntuación porque si no, el estudiante cuando conteste esa pregunta, la conteste bien o mal, le va a dar 0, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Le damos editar y yo digo que esa pregunta vale 10, ¿cierto? Listo. Vamos a añadir las posibles respuestas. Entonces, que la Tierra es plana, incorrecta, aunque algunos dirán que es correcta, los terraplanistas, que es esférica, pues es correcta, ¿cierto? Que es, no sé, triangular, es incorrecta. Otra opción de respuesta, no sé, circular o redonda más bien, sería correcta. Lineal, en una forma de una línea, es una respuesta incorrecta, ¿cierto? Entonces, miren que tenemos ya 4 preguntas para una puntuación total de 100 puntos, ¿cierto? O sea, la máxima nota que va a sacar el estudiante es 100, ¿cierto? Listo, entonces ya creamos la evaluación, ¿listo? La creamos, ahí ya está creada, no tienen
que darle guardar ni nada. Tienen que darle aquí en evaluaciones. Le damos atrás y vamos a verificar de que esa evaluación exista. Entonces, grado sexto, asignatura ética, ¿sí? Y le damos aquí filtrar. Y efectivamente, esta yo la había creado anteriormente, ¿sí? Como de prueba mía para yo aprender. Y esta fue la que acabamos de crear, vea, cultura general, ¿cierto? Tiene 4 preguntas, el docente soy yo, la asignatura es ética y el código es un código que le asigna la plataforma, ¿cierto? Entonces, que yo la quiero ver, listo, la veo, ¿cierto? Si necesito corregir algo, ahí siempre va a quedar las evaluaciones, ¿cierto? Para que ustedes, digamos, la puedan editar o puedan cambiar alguna cosa. Y acá hay algo interesante y es que aparecen las evaluaciones también de ética que han creado los otros docentes. Obviamente que ustedes, digamos, no las pueden ver, pero no las pueden editar y eso. Si acaso las pueden copiar para crear una ustedes basándose en la evaluación de otro docente, ¿sí? Listo, entonces aquí ya me quedó creada. Entonces, esta es la primera parte del video, ¿no? Donde digamos, les explico cómo crear una evaluación. Ahora, ¿cómo la programamos para que al estudiante la vea? ¿Cierto? ¿Cómo la programamos? Entonces, la programamos como cuando programamos las clases virtuales en el pizarrón de tarea. Entonces, damos en menú, le damos pizarrón de tareas, ¿cierto? Y, por ejemplo, esa fue una evaluación que yo dije que era de sexto, entonces yo me voy al grupo de sexto 3, al único que tengo, y yo como tengo con los sextos los días lunes a la 1 de la tarde, entonces yo me voy para el siguiente lunes. De, la evaluación de ese ¿qué? De ética, ¿sí? De cultura general, la voy a hacer el lunes 23, ¿cierto? A la 1 de la tarde. Entonces yo me voy con el 23 aquí, ¿cierto? Y a la 1, entonces le doy clic aquí, ¿cierto? Entonces vamos a crear la evaluación. Entonces lo primero que tenemos que hacer es título. Entonces acumulativa, el nombre que ustedes quieran ponerle, de cultura general. ¿Listo? Le vamos a dar clic aquí donde dice evaluación y listo. Tenemos que configurar la fecha de inicio. Entonces ya dijimos que la fecha de inicio es a la 1. Entonces ese día 23 a la 1 de la tarde, ¿cierto? En un bloque de ¿qué? De 30, vamos a ponerle, yo voy a recomendar poner 30 minutos y ahorita les digo por qué, ¿sí? 30 minutos, ¿listo? Ahora, si ustedes acá quieren adjuntar algo, no sé, la guía o qué sé yo, obviamente no la guía de la evaluación porque si no ellos van a tener cómo ver esa evaluación. Bueno, eso está en cada quien cómo lo hace. Y acá donde dice evaluación, entonces me van a salir todas las evaluaciones que yo he creado para este curso, ¿cierto? O para el grado sexto, más bien. Entonces, miren que me aparece colores, una que yo ya había hecho para practicar, y me aparece la que acabamos de hacer, que es cultura general. Le damos clic ahí y miren lo que nos aparece para configurar. Entonces, me dice número de preguntas a aplicar, ¿sí? 4 de 4. ¿Esto para qué? Entonces voy a explicar qué es cada cosa. Entonces me voy a demorar aquí un poquito. Entonces, número de preguntas a aplicar, 4 de 4, ¿cierto? Entonces, si mi acumulativa es de 4 preguntas, pues yo pongo el número 4, ¿cierto? Ahí no hay pierde, ¿sí? Es decir, de las 4 preguntas que quiero, el estudiante me las va a tener que contestar todas, ¿sí? Todas. Y al estudiante, lo bueno de esto es que, si ustedes se dan cuenta, no hemos configurado para que les salga aleatoriamente, y lo bueno de la plataforma es que ya intrínsecamente, ya él digamos, ya está configurado para que las preguntas y las respuestas le salgan a todos los estudiantes de forma aleatoria, es decir, a todos los estudiantes les va a salir diferente el orden de las preguntas y de las respuestas, ¿listo? Pero miren que esto tiene algo interesante y es lo siguiente. Ustedes en una evaluación, ustedes pueden crear un banco de pruebas de esa evaluación o de ese tema, ¿cierto? Un banco de pruebas, no, perdón, un banco de preguntas, ¿sí? ¿Esto para qué sirve? Número de preguntas a aplicar. Imaginemos la siguiente situación. Imaginen que yo soy un profesor juicioso y yo creo 100 preguntas de cultura general, ¿cierto? Pero de las 100 preguntas, yo al estudiante le quiero aplicar solo 10. Entonces, aquí le aparecería número de preguntas a aplicar, 100
de 100, ¿sí? Si yo hubiese creado, si estuviera tan desocupado de crear las 100 preguntas, me aparecería 100 de 100, ¿cierto? Pero yo le voy a decir, pues yo no quiero que el estudiante conteste las 100 preguntas, yo solo quiero que el estudiante conteste 10 de 100. Entonces, ¿qué va a hacer? Y esto es lo interesante de esta plataforma y que me pareció muy chévere, y es que, por ejemplo, si uno es juicioso y crea muchas preguntas, digamos que no 100, pero sí 20 o 30 preguntas, ¿cierto? Yo puedo configurarlo para que de esas 100 preguntas a cada estudiante le salgan solo 100. Entonces, ¿qué va a hacer el programa? Va a escoger 10 preguntas aleatorias de todas las 100 preguntas que tenemos y así nos garantizamos prácticamente que cada estudiante va a tener una evaluación casi que única y exclusiva donde pocas preguntas se van a responder, digamos, le va a ser más difícil al estudiante copiarse, ¿cierto? Entonces, para esto es esto el número de preguntas a aplicar. Obviamente yo acá dije, apenas hice 4 preguntas, ¿cierto? Entonces, pues yo voy a querer que les salgan las 4 preguntas que hice a todos los estudiantes, solo que les va a salir en desorden. Pero, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, que la evaluación sea una solita pregunta, ¿cierto? Entonces, cada estudiante cuando vaya a realizar su prueba le va a salir una pregunta. ¿Cuál de las 4? Ni idea, solo la plataforma lo sabe, ¿cierto? Entonces, a cada estudiante le va a salir, digamos, entre esas 4 preguntas le van a salir como opción a esos estudiantes una sola, ¿cierto? Aquí vamos a poner como ejemplo 4 y después vamos a cambiarlo para ver cómo le sale al estudiante. Entonces, 4 de 4, ¿sí? Aquí me están preguntando, ¿todas las preguntas valen igual o son de puntuación diferente? ¿Cierto? Entonces, ¿se acuerdan que que le dimos por allá puntuaciones? Le dimos puntuaciones a las preguntas, entonces yo le doy aquí puntuación diferente, ¿cierto? Entonces dice nota máxima definida 100 y puntuación total de la evaluación 100. Eso es la suma de los puntos que le dimos allá, ¿cierto? Cerramos. Número de intentos. Pues yo recomiendo poner solo un intento, porque ¿qué sucede? Si ustedes le ponen 2 intentos, entonces el estudiante entra, ve las respuestas, el estudiante se puede salir, ¿cierto? Buscar la respuesta, decirle a alguien que se lo haga, la hace ahí tranquilito y después vuelve e ingresa y tiene su segunda oportunidad y digamos que se puede prestar para que los estudiantes se copien. Entonces lo mejor es poner número de intentos. Uno, ¿para qué? Para que el estudiante inicie a hacer la evaluación y él no se pueda salir de la plataforma sin terminar la evaluación. Obviamente ya hay casos de fuerza mayor donde, por ejemplo, se cayó el internet, se fue la luz y ahí sí bailas. El estudiante queda mal ahí porque no terminó la evaluación y si se le corta de esa forma, la plataforma le coge las respuestas que haya contestado hasta el momento. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Al final del video voy a explicar cómo, si sucede un caso de esos, ustedes cómo pueden darle una nueva oportunidad, pero a ese estudiante específicamente, no a todos. La idea es que a todos les salga uno como número de intentos. Que si se presentó el problema, entonces ya usted va puntualmente a cuál estudiante se le presentó el problema y a ese, digamos, le reinicia la prueba, ¿sí? Entonces, esto es importante dejarlo en uno, pero si ustedes quieren dar 2 oportunidades o lo que sea, listo, eso está en cada docente. Aquí es interesante y es lo mejor que tiene la plataforma, que no lo tiene Google Forms, y es que le da un tiempo al estudiante para responder, y acá sí me voy a detener un poquito y bastante para explicar esto, porque este tiempo para responder es diferente a la fecha y hora de inicio. Entonces voy a explicarlos. Entonces, tiempo para responder. Digamos que yo al estudiante le voy a dar una hora. Entonces, aquí está horas, minutos y segundos. Entonces, digamos que yo le voy a dar una hora, una hora. Le voy a dar una hora para que responda esa evaluación. ¿Listo? Una hora tiene el estudiante para responder esa evaluación. Resulta que yo aquí al estudiante le puse que la evaluación inicia a la 1, ¿cierto? Y tiene 30 minutos para ingresar a la evaluación, ¿cierto? Estos 30 minutos no quiere decir que el estudiante tiene 30 minutos para responder la evaluación. No. Esto lo que quiere decir es que a partir de la 1, el estudiante tiene media hora para ingresar a hacerla, ¿sí? Pero cuando ingresa, entonces tiene una hora para responder, ¿cierto? El tiempo que vale es este de una hora. ¿Esto para qué sirve? Les voy a poner un ejemplo. Imagínense que está el estudiante puntual que entró a la 1 exacta, ¿cierto? Entonces, como tiene una hora,
para responderla y entró a la evaluación a la 1, va a terminar la evaluación a las 2, ¿cierto? Pero el estudiante tiene media hora para ingresar a la evaluación, entonces no falta el estudiante que se le presentó problemas con el internet, que no le quería conectar, que no sé qué, y se conectó a la 1:29, ¿sí? Un minuto antes de que se cerrara la plataforma. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ese estudiante a la 1:29 ingresó, pero a pesar de que entró a la 1:29, él sigue teniendo el mismo tiempo para responder, que es de 1 hora. Es decir, ese estudiante que entró a la 1:29 va a terminar a las 2:29, ¿cierto? A las 2:29. Entonces, esta es la diferencia entre la fecha de inicio y el bloque con respecto al tiempo para responder la pregunta. Esto sí es, digamos, una forma digamos, dar la oportunidad a esos estudiantes que tienen problemas con el internet, que se le demoró en conectar, o que están saliendo apenas de la clase que acabo de pasar, en fin, etcétera, infinidad de problemas. El hecho es que si, por ejemplo, el estudiante ingresa a la 1:31, baila, ya el estudiante ya no pudo hacer la evaluación, porque la evaluación iba desde la 1 con un plazo de 30 minutos a partir de la 1. Entonces, a la 1:31 ya el estudiante no puede hacer la prueba. No le sale para que la pueda hacer. ¿Listo? Entonces, y aquí sí le da, y esta sí es el tiempo para responder, ¿cierto? Para responder. Ok, espero haya quedado esto claro, porque esto es quizás, a mí me costó un poquito entenderlo al principio, porque de pronto el video que vi donde explicaban esto no lo explicaron muy bien o de la mejor manera, pero bueno, espero yo haberlo explicado mejor. Listo, nota máxima. Nota máxima, pues obviamente será 100, ¿cierto? Pero esta nota máxima es interesante porque uno la puede cambiar, ¿cierto? Uno puede poner que 90, que 100, que etcétera. Entonces, los valores que nosotros pusimos en cada pregunta, ellos, digamos, se recalculan para que la nota máxima sea la que yo le diga. Entonces, ¿esto para qué me sirve? Por ejemplo, imagínense la siguiente situación. Que usted puso la evaluación el lunes, ¿cierto? Pero resulta que le faltaron 5 estudiantes por presentar la evaluación porque el uno no sé qué, porque el otro no sé cuánto, porque no sé qué y tan. Entonces, esos estudiantes que lo van a presentar un día después o un tiempo después, pues digamos que sería injusto para los que lo presentaron al tiempo que se les calificara sobre 100. Entonces yo le digo a esos estudiantes, listo, le voy a dar una oportunidad para que lo hagan, pero entonces les califico sobre 80. Entonces aquí en nota máxima podemos cuadrar eso, ¿no? Sobre 80, así como cuando uno dice, listo, yo le recibo, pero le califico sobre 70 o sobre 90 o sobre 85. Bueno, ustedes, cada quien verá cómo hace esa cuestión, ¿cierto? Entonces, la nota máxima, obviamente aquí le voy a poner 100, porque es la primera oportunidad y eso para los estudiantes que se conecten al tiempo. Entonces, la nota máxima va a ser 100. Después vamos a mirar cómo podemos reprogramar la evaluación para esos estudiantes que no presentaron el día que se debía presentar, ¿sí? Y cambiándole la nota, ya no 100, sino una nota por debajo de 100, ¿cierto? Pero sigamos, después miramos eso. Y este último punto, bueno, me falta para visualizar también, pero esta parte donde dice B nota, esto lo que quiere decir es de que el estudiante pueda ver la nota que sacó en esa evaluación. Entonces, aquí yo le puedo poner la fecha y hora a partir de cuando el joven o el estudiante pueda ver su nota. Entonces, ¿por qué sucede eso? Porque resulta, dijimos que la evaluación de ética iba a ser el 23, ¿sí? Pero resulta que hubo 5 estudiantes que no la pudieron presentar el 23, entonces usted la va a reprogramar la evaluación, ¿cierto? Se la va a poner, no sé, el miércoles 25, ¿cierto? Entonces, ustedes, por ejemplo, tienen que poner esta fecha donde el estudiante va a poder ver su nota, pues en un tiempo posterior, por ejemplo, no sé, el sábado al mediodía. A partir del sábado al mediodía ellos pueden ver qué sacaron. ¿Por qué es importante esto? Porque resulta que si usted le dicen que los estudiantes pueden ver la nota inmediatamente ese mismo día, 23, entonces, ¿qué va a pasar? El estudiante va a saber cuánto sacó, ¿cierto? Va a saber cuáles preguntas entonces más o menos fueron las correctas y cuáles fueron las incorrectas. Y los estudiantes que presenten la evaluación después, ellos van a tener una ventaja y van a saber ya cuáles son las respuestas, ¿cierto? O no se puede dar ese caso, se puede dar el caso también de que usted la evaluación la va a hacer en un día diferente a cada salón, ¿cierto? Entonces,
como lo va a hacer un día diferente a cada salón, entonces el salón que lo haga de último va a tener una ventaja porque todos los anteriores estudiantes que la presentaron ya saben su nota, entonces ellos empiezan a mandar que por el WhatsApp, que los pantallazos, que esta fue la correcta, esta fue la incorrecta, entonces va a haber problema. Entonces, por ejemplo, yo voy a decir, yo voy a hacer la evaluación el 23, yo voy a poner de que ellos puedan ver la nota el sábado al mediodía, ¿cierto? Entonces yo voy a colocar aquí el sábado 28, ¿sí? A las 12 en punto, ¿cierto? Del mediodía. Le doy cerrar y listo. Este botón de previsualizar, ¿qué es? Este botón de previsualizar es para que ustedes puedan como probar cómo les quedó la evaluación, ¿sí? Como si ustedes fueran un estudiante. Entonces le damos clic ahí. La evaluación al estudiante la va a ver así, ¿sí? Miren que aquí les aparece el tiempo. Tienen 59 segundos con 50 segundos a partir de este momento para realizarla. Entonces, pregunta 1, ¿de qué color es el cielo? ¿Se acuerdan, no? Que la pregunta que hicimos, que el cielo es azul. Listo. Siguiente pregunta. Le puede dar clic aquí. ¿Qué forma tiene la Tierra? Entonces, miren, acuerda que pusimos un enlace, entonces el estudiante, bueno, vamos a ver qué es eso. Entonces, bueno, no apareció nada, no sé por qué. Bueno, en fin, de pronto copié mal el link que puse. ¿Se acuerda que era un link? Seguro lo puse mal, lo escribí mal o le puse una letra de más y listo, se dañó el link. Pero se supone que ahí debería aparecer el link que yo puse. ¿Listo? Entonces, ¿qué forma es la Tierra? Recuerden que esta era, si se acuerdan, era de selección múltiple con múltiple respuesta, ¿cierto? Perdón, sí, selección múltiple con múltiple... bueno, acá le dice, vea, esta es una selección múltiple y hay dos respuestas correctas. Entonces el estudiante sabe, hay dos respuestas correctas. Entonces una es redonda y la otra sería, pues, esférica. Vamos a equivocarnos aquí a propósito. Bueno, esto es interesante, ¿no? El estudiante cuando ya escoge las dos, ya no puede escoger más, ¿sí? No pueden escoger más preguntas, porque si no, entonces nos falta el avispado que le da bien a todas y pues sí o sí van a acertarle, ¿no? Entonces, vamos a equivocarnos acá a propósito, redonda y plana. Listo, siguiente pregunta. ¿Con qué herramienta se saca un clavo? Entonces miren que aquí me aparece no solo la palabra, sino la imagen que habíamos puesto. Obviamente el destornillador no es, la porra es una opción, el alicate no es y el martillo es una opción. Digamos que el estudiante aquí no leyó bien la pregunta de que habían dos respuestas correctas y escogió solo una, ¿sí? Siguiente, ¿cómo se llama lo que se ve en la imagen? O lo que ve en la imagen. Es una moto. Excelente, una moto. Aquí le dice el enlace, vamos a ver si aquí guardo bien, no guardo bien. Bueno, como que tiene un problema la página con los enlaces, porque no veo que salgan. ¿Listo? Listo, el estudiante contestó las 4 preguntas, ¿cierto? Entonces el estudiante le va a dar finalizar y listo. ¿Desea terminar la evaluación? Sí, ya, listo. Ahí ya el estudiante hizo la pregunta. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo le cambio para que el número de respuestas a aplicar sea una? ¿Sí? Yo quiero al estudiante que de las 4 preguntas que yo hice solo le salga una. Entonces vamos a ver qué sucede. Mire, previsualizar, solo le aparece una pregunta. ¿De qué color es el cielo? Azul. Y listo, terminó el examen. Que yo quiero otra vez previsualizar. Miren que ahora me sale otra pregunta. Si me salen al azar, de las 4 preguntas me sale al azar una de las 4. Entonces, lo chévere de esto es que si nosotros somos juiciosos y creamos un campo, un banco de preguntas, podemos de 100 preguntas decirle al programa que escoja solo 10 y que le presente de forma aleatoria 10 preguntas de esas 100 a cada estudiante. Entonces, digamos que se minimiza la copia. Entonces, a un estudiante, si un estudiante le va a preguntar al otro, oiga, la pregunta 7, la que habla de la Tierra, y el otro le va a decir, no, pues a mí no me apareció ninguna pregunta de ninguna Tierra, de nada de eso. Entonces, es bueno por esa cuestión, ¿no? Listo. Entonces, aquí ya hicimos la evaluación, ¿sí? Ya pusimos, voy a poner otra vez acá 4, ¿sí? Con puntuaciones diferentes, número de intentos 1, nota máxima, previsualizar, etcétera, etcétera. Entonces le vamos a dar guardar, ¿sí? Entonces, miren que me quedó creada la evaluación de ética. Me quedó creada a la 1 de la tarde de ese día. ¿Listo? Entonces, cuando llegue ese día, miren,
la evaluación queda aquí, pero no se preocupen, no crean que el estudiante desde ya puede ver la evaluación. No, esto está configurado para que el estudiante no pueda ver de que hay una evaluación. Entonces vamos a hacer una prueba. Me voy a meter en la página de un estudiante, sí, la cuenta de un estudiante del colegio de sexto. Uy, ¿cómo así? Esperen a ver, voy a... sexto 3. A ver, voy a meterme como Arciniega Rodríguez. 83-82. Es 82. Listo. Miren, me metí como Arciniega Rodríguez. Entonces, a él, Arciniega Rodríguez Miguel Santiago, a él le va a aparecer aquí de entrada, pues, lo que hay de la semana del 16 al 22, que es en la semana actual en la que estamos, ¿cierto? Pero si él le da aquí, por ejemplo, aquí, la semana del 23 al 29, mire, a él le va a aparecer que tiene una evaluación, ¿cierto? Pero si él quiere entrar, miren lo que les aparece. Les aparece esta cuestión aquí y le da iniciar evaluación. Vamos a ver qué aparece. Le da iniciar evaluación y dice no se puede ingresar a evaluación. Recuerde que debe hacerlo dentro del rango de tiempo asignado y no haber agotado los intentos. Entonces, por mal de que él le dé clic aquí, miren que no le aparece la evaluación. Así que no se vayan a asustar que porque queda programado con días anteriores, el estudiante va a ver la evaluación. No, ustedes se están dando cuenta que por más de que se le dé clic, no deja ingresar. ¿Cuándo dejará ingresar? El 23 de noviembre a la 1 de la tarde, ¿cierto? Entonces miren que aquí le aparece al estudiante que va de la 1 de la tarde hasta la 1:30 que el estudiante puede ingresar, ¿cierto? Le aparece la fecha de inicio y fecha de fin. Intentos realizados 0, obviamente, porque no ha realizado ningún intento, y le está diciendo que la evaluación tiene 1 hora, ¿sí? 1 hora para realizarla. Y las preguntas son, miren que acá le sale que son 4, o sea, ha respondido 0, obviamente, porque no ha respondido nada de 4 preguntas. Listo, así le aparece al estudiante. Como no es la hora, entonces, digamos que no puede entrar a realizar esa prueba. Listo. Vamos a mirar entonces ahora cómo reprogramamos la prueba. Reprogramar la prueba es bastante sencillo, es decir, para que usted no tenga que hacer otra vez otra prueba, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para esos estudiantes que no pudieron entrar el día de la prueba, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a menú, pizarrón de tareas, otra vez el mismo proceso, sexto 3. Vamos a buscar el día 23, que fue que yo puse aquí la evaluación, vean la ética 23, doble clic, y aquí lo único que yo voy a hacer, por ejemplo, yo le dije, la evaluación está aquí a la 1, pues se la voy a dar la oportunidad para que la hagan el martes también a la 1, ¿cierto? Entonces, miren lo que hice, simplemente la cogí y la moví aquí. Obviamente esto lo podemos hacer ya cuando se haya hecho el primer intento, es decir, cuando los estudiantes de los estudiantes que hicieron, los estudiantes que están programados para hacer las 23 a la 1 la hayan hecho, ¿no? Entonces por ahí después de las 2, de las 3, entonces pueden hacer esta gracia, ¿no? Cogen la evaluación y la arrastran. Entonces usted le dice al estudiante, listo, tiene la oportunidad de hacerla de nuevo el día martes 24 de noviembre, ¿cierto? O no a la 1, sino a la 1:30 o a las 2:30, o ustedes se la quieren poner el jueves a las 6 de la mañana, en fin, ustedes son dueños de su asignatura y la ponen o cuadra con ellos a ver cuándo se puede hacer de nuevo. Entonces, ¿qué van a hacer aquí? Cuando ya la reprogramaron, es decir, le cambiaron de hora, entonces aquí nota máxima en ustedes está, entonces le va a dar la misma oportunidad a ellos de sacar 100 o les va a decir, listo, les voy a dejar que hagan la evaluación, pero les voy a calificar sobre 80. Entonces, nota máxima, 80. Listo. Que quiere meterle más preguntas. Entonces crea más preguntas. Si usted quiere, crea más preguntas.
para que les aparezca esas otras preguntas a esos nuevos estudiantes. O incluso, miren lo que podemos hacer. ¿Se acuerdan que podíamos activar o desactivar preguntas? Entonces, voy a guardar acá un momento. Me voy a ir aquí, menú. Voy a irme acá donde dice evaluación virtual. Buscamos la evaluación. ¿Sí? Aquí le damos docentes personales para que aparezcan solo las mías, porque si no aparecen las de todos los docentes, las pruebas de ética de todos los docentes, aunque nadie ha hecho pruebas aquí, creo, si no estoy mal. Entonces las personales, y le doy aquí en cultura general, ver, y mire lo que podemos hacer. Yo digo, bueno, estas 4 preguntas ya salieron en la primera prueba, ¿cierto? Entonces, no necesitamos borrarla, simplemente vamos a decirle editar, por ejemplo, esta, ¿qué forma tiene la Tierra? Pregunta fácil, ya la hicieron el primer grupo de estudiantes que presentó, entonces yo ya no quiero que salga, entonces la desactivamos, mire, le damos en activa, pero que no aparezca el chulito, quiere decir que quedó desactivada, ¿cierto? Entonces le damos guardar y si ustedes quieren desactivar en todas, y mire, si aparece en rojo, la pregunta está desactivada. Que ustedes quieren desactivar solamente 2. Entonces le damos aquí en editar, la desactivamos y listo. Entonces a los estudiantes solo le va a aparecer estas 2 o usted puede crear más preguntas, ¿cierto? Entonces crea otras 2 preguntas más para reemplazar estas que desactivó y así los estudiantes que van a presentar otra vez la prueba no le van a salir las mismas preguntas que le salieron a los estudiantes que presentaron la prueba por primera vez, el día que era. ¿Listo? Entonces es una opción que podemos, digamos, de la cual podemos echar mano. ¿Sí? Voy a darle a activar aquí. Voy a darle, eso era solo por poner un ejemplo, entonces vamos a darle a activar y listo. Eso lo podemos hacer. Entonces ahí reprogramamos, ya quedó reprogramada, ¿cierto? Vamos a volver a mirar. El día, miren que estaba para el 23, quedó para el 24, ¿cierto? Con una nota máxima de 80. Entonces yo voy a decirle, no, ya no le voy a dar una hora, sino que le voy a dar, no sé, 40 minutos, ¿cierto? Listo. Entonces el estudiante, digamos, ya no va a sacar 100 y ya no va a tener una hora, sino va a tener 40 minutos para realizar la prueba. Listo, y le damos guardar. Entonces, cuando llegue el 24, ¿sí? Ese día, 24 a la 1 de la tarde, entonces el estudiante va a poder hacer, los estudiantes que faltaron van a poder hacer la evaluación. ¿Listo? Ok. ¿Qué sigue? Entonces, vamos a mirar, imaginémonos la siguiente situación, ¿sí? Bueno, vamos a mirar cómo subir las notas, perdón. Vamos a mirar cómo subimos las notas de esas evaluaciones. Entonces, imagínense que ya pasó la prueba. Listo, ya todos los estudiantes presentaron su prueba, presentaron la prueba y vamos a pasar esas notas de esas acumulativas, las pasamos a la planilla de notas. Entonces, para eso sí tengo que, digamos, voy a cuadrar la evaluación para que la pueda hacer ahorita. Entonces voy a ponerle que la fecha de inicio va a ser hoy, 17, ¿sí? ¿Con qué propósito? Voy a realizar la prueba como si yo fuera un estudiante para que aparezca la nota que saca ese estudiante. ¿Listo? Entonces lo que estoy haciendo es programarla para en este momento. Entonces son las 10:48 de la noche, 17, entonces la voy a poner a las 10, y 48, 49. Listo. Entonces, miren, aquí está a las 10:49. Entonces, esperemos a que sean las 10:49 para poder ingresar como el estudiante. Entonces, miren lo que va a aparecer aquí. Al estudiante le aparece que en este momento debe estar presentando la prueba o debe ingresar a la prueba en un plazo máximo de las 10:49 hasta las 11:19. Listo. Entonces, entro y le voy a dar iniciar evaluación. Miren que ya son las 10:49, y ahora sí puede realizar la evaluación, le aparecen todos estos chulitos y le aparece esto en verde, ¿no?
Entonces dice, recuerde que la evaluación debe asignarse dentro del tipo asignado. Una vez ingrese, no podrá cerrar hasta que termine la evaluación. Verifique el número de intentos permitidos. Le damos evaluación y listo. Estoy presentando la prueba como si fuera Miguel Santiago. Entonces, ¿qué herramienta saca un clavo? El martillo. Aquí hay dos correctas, pero voy a asumir de que se me va a olvidar poner que la porra también hace esa vaina. Bueno, aunque la porra no saca un clavo, ¿no? Porque no tiene el gancho ese. Pero bueno, en fin. Siguiente pregunta, ¿de qué color es el cielo? Azul. Siguiente pregunta, ¿qué forma tiene la Tierra? No apareció el link. Esférica, digamos que acá el estudiante sí contestó bien, esférica y redonda. Siguiente pregunta, ¿cómo se llama lo que ve en la imagen? Entonces, una motocicleta. Listo. Entonces le damos finalizar, sí, y listo. El estudiante aquí acabo de realizar, miren que acabo de realizar una evaluación de verdad, verdad, pero el estudiante no va a poder ver las notas, ¿cierto? Si el estudiante va, por ejemplo, aquí en notas parciales, en notas, en ética, cuarto periodo, y busca, por ejemplo, ética, aquí, miren que en la acumulativa no le aparece nota. Esta es la nota que de la primera guía, ¿no? Miren que en la acumulativa no le aparece nota. Listo, no le apareció nota. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer de que las notas se me vayan para la planilla. ¿Listo? Para la planilla. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir a menú, nos vamos a ir a pizarrón de tareas y nos vamos a grado sexto 3, ¿cierto? Buscamos, perdón, ahí no era, eran notas, notas. Le damos en menú, pizarrón de tareas no, en notas, notas, notas. Le damos aquí en notas, notas asignatura, ¿cierto? Me voy al grado sexto 3 y le doy aquí cuarto periodo, notas, y le vamos a dar clic aquí donde dice acumulativa, ¿cierto? En la columna acumulativa. Entonces le damos clic ahí y miren lo que nos aparece. Entonces voy a colocar copiar notas del pizarrón. Entonces le damos clic ahí y le vamos a dar clic en la evaluación acumulativa de cultura general. Vean que hay, como uno deja varias actividades o trabajos, entonces puede copiar la de la actividad, la de los trabajos, pero aquí vamos a copiar la de la evaluación. Entonces le damos copiar, ¿sí? Aquí pues solamente me aparece este estudiante, Arciniega Rodríguez, por el hecho de que pues obviamente yo hice una sola evaluación, no me voy a poner a hacer la de todos, ¿no? Pero cuando pasen la vida real de que hagan la acumulativa, pues aquí le va a aparecer notas en todos los ítems, ¿sí? En todos los estudiantes, perdón. Aquí solo le aparece uno porque fue con el que yo lo hice, ¿no? Con Arciniega Rodríguez. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a dar, miren que sin tocar nada, sin cambiarle la nota, le vamos a dar copiar, no guardar, copiar. Le damos copiar y miren, si ven, se pasó la nota, yo no hice nada, no toqué nada, yo no oprimí ese 85, él se puso solito. Obviamente solo se puso esta nota porque pues obviamente solo lo hice con este estudiante, con el estudiante este, con Miguel Santiago, ¿sí? Entonces, 85, pero cuando lo hagan todos, entonces aparecen las notas de todos los estudiantes, ¿cierto? Entonces, miren que este ítem de acumulativa no lo vamos a tener que ni mirar siquiera. Miren que el proceso, no nos demoramos mucho en hacerlo, ¿no? Si necesitan verlo otra vez, pues retroceden el ejercicio. Pero ahora miremos una situación. Ah, bueno, le doy aquí, por ejemplo, guardar. Voy a meterme aquí, de que efectivamente haya guardado. Sí, efectivamente guardo 85. Entonces, guardar. Vamos a ver si a ese estudiante ya le aparece la nota. Vamos a ver. Yo creo que sí le va a aparecer.
Sí, efectivamente le apareció la nota de la acumulativa. ¿Listo? Entonces, ¿se acuerdan que hay un ítem donde se pone cuando yo quiero que el estudiante pueda ver la nota? Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Resulta que ese ítem es para que el estudiante le llegue, digamos, una notificación de que sacó tanta nota en esa acumulativa. Pero resulta que ustedes, como acabamos de subir la nota a la planilla, ¿sí? Entonces ya ahí sí le sale al estudiante. Entonces, ¿qué debemos hacer? Las notas hay que subirlas cuando ya todos los estudiantes hayan hecho la evaluación o los que tengan que hacerla. ¿Listo? Entonces, eso de pasar la nota a la planilla lo dejamos para lo último, para cuando vamos a pasar nota, de hecho. ¿Listo? Es lo último que se hace para que el estudiante no sepa cuánto sacó en la acumulativa. O si ustedes lo quieren hacer y desde un principio dejar que ellos sepan la nota, listo, no hay problema. Listo, ya vamos a terminar. ¿Qué vamos a explicar ahora? Ahora vamos a explicar, imagínense la siguiente situación.